Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la previsión que como cada fin de semana les ofrece el equipo de Forex Índices. Soy Jesús Ángel Benito y cuando son las 18 horas y 36 minutos del horario internacional GMT de hoy viernes 28 de junio de 2013, voy a realizar la previsión para la semana que viene del 1 al 5 de julio del presente año. Bueno, hemos terminado prácticamente el primer semestre del presente año y el segundo trimestre por consiguiente. Vamos a ver unos detalles a continuación en temporalidades mayores de los principales pares de divisas. Recordemos que vamos a tener todavía unas horas de negociación el domingo por la noche cuando abra el mercado ya para finalizar este segundo trimestre y el primer semestre del año, pero bueno, va a ser unas horas, muy poquito espacio de mercado y a no ser que ocurra algo importante durante el fin de semana, pues seguramente que las cotizaciones cierren en los niveles que cotizan actualmente. Vamos al gráfico de el par eurodólar. Hoy viernes vemos como prácticamente la cotización está ya muerta, el pescado está completamente vendido ya en el mercado y salvo sorpresas de última hora de aquí a que cierre, hoy viernes queda un poquito más de 2 horas para que cierre el mercado. Como comento, salvo sorpresas importantes, seguramente la cotización del euro-dólar se nos quede a dormir, se quede imantada ya sobre esta congestión de largo plazo, nivel psicológico por excelencia del 1.30, 1.30.03, nivel que como pueden apreciar quienes son seguidores de nuestro equipo, hemos cambiado de categoría dada ya la importancia que ha adquirido durante este año 2013. Era ya congestión histórica, pero este año 2013 está siendo vital. Entonces, de ahí que hayamos ya decidido cambiarle esa categoría más importante, ¿no? Ponerle un muro de contención más sólido a este 1.30.03. Como vemos en la imagen, bueno, paralizada casi completamente la cotización del euro-dólar. Vamos a realizar un recorrido desde temporalidad de 4 horas, como siempre, para ver qué es lo que nos ha ofrecido la cotización del euro-dólar en esta semana que hemos terminado. Decirles también que si tienen alguna duda, algún comentario, nos lo pueden hacer llegar a través del formulario de contacto de nuestra página, si quieren ponerse en contacto con nosotros, o bien a través del correo electrónico foresindices@hotmail.es. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, Google, en fin. Y pueden recibir a través de las redes sociales o del correo electrónico nuestros análisis diarios y también las previsiones semanales. Bueno, vamos a ver qué es lo que ha hecho la cotización de el par euro-dólar. Vamos a comprimir un poquito el gráfico para ver en detalle esos movimientos que nos ha ofrecido en la semana que hemos terminado. Vemos cómo nos arrancó el día 23 por la noche, el domingo pasado, la cotización en la zona del 1.31, un poquito por debajo exactamente en el 1.3095 y cómo golpeó durante toda la jornada del lunes día 24 la directriz alcista de muy largo plazo, que veremos detalles sobre este muro de contención que nos viene de temporalidad trimestral. Veremos detalles luego en temporalidades mayores. Durante la sesión del lunes y la sesión del martes, la verdad es que la cotización prácticamente se mantuvo inmóvil, imantada totalmente por esta directriz de muy largo plazo. Tan solo en la sesión americana del martes, en día 25, ya se posicionó claramente por debajo de la directriz de muy largo y, lo que es más importante, por debajo del 1.3085, que a la postre en la sesión asiática del miércoles día 26 sería clave. Este respeto que tuvo en sesión asiática y en el inicio de sesión europea fue clave para catapultar a la cotización del par y probar por primera vez en la semana el muro de contención del 1.3003. Desde ahí fue rechazada la cotización al alza. En la sesión americana del miércoles recuperó terreno y, como apreciamos en la imagen, en la apertura americana del jueves día 27 fue a darle otro golpe al 1.3003 y tampoco consiguió quebrarlo. Recuperación durante la sesión americana del jueves 27 y en la sesión asiática del jueves 28 llevó
En la sesión europea aprobar la congestión de mediano del 1,3085, pero como vemos las órdenes vendedoras las colocaron los inversores un poquito antes de llegar a esta doble barrera, la directriz de muy largo y la congestión de mediano del 1,3125. Movimiento bajista potente en la sesión americana del viernes día 28 que ha llevado otra vez a chocar con el 1,3003. Como sabemos, importantísimo siempre esta congestión de largo plazo. Vamos a realizar los recorridos desde temporalidades mayores o, como comentábamos al principio de la sesión, tenemos cierre trimestral y cierre semestral el domingo por la noche cuando abra el mercado. De ahí que vayamos a ver cómo se encuentra la cotización del euro dólar desde el año 2001, la directriz que rige, que imanta totalmente a la cotización del par en el muy largo plazo, trimestre tras trimestre. Cuidadito con ella, de momento parece que este trimestre nos va a cerrar por debajo de la misma. Sería un detalle muy importante a tener en cuenta si al final cerrara la cotización por debajo de esta directriz de muy largo plazo. Pero repito, queda la apertura del domingo por la noche todavía y puede haber sorpresas importantes en caso de que nos abra con gaps alcistas hacia esta directriz que nos pasa sobre un poquito más abajo del 1,31. Cuidadito con estos detalles. En lo que llevamos de año, la cotización del par retrocede un 1,5%, poquito retroceso desde su punto de partida anual, que lo tenemos en el 1,32, como veremos a continuación en temporalidad mensual. Y en el periodo trimestral, como vemos, va a cerrar con un avance, si no lo remedia, el domingo por la noche de un 1,55%, es decir, retrocede un 1,5 desde el día 1 de enero, precio de apertura anual, y sin embargo avanza un 1,55 con respecto de su apertura trimestral el día 1 de abril, que lo tiene en el 1,2825. Paradojas, pero ahí está la cotización del euro dólar que nos muestra este avance y este retroceso. Vamos a ver en gráfico de temporalidad mensual para apreciar los detalles que nos está dejando en esta temporalidad. Bueno, muy alejado de la directriz bajista de largo plazo que nos arranca desde el año 2008, desde los máximos históricos. Parece que no tiene intenciones de momento la cotización de atacarla. Y cuidado, porque vemos esta formación de vela bajista totalmente con la que nos va a cerrar el mes de junio. Vemos esta vela potente, pero así todo parece que nos va a cerrar con un ligero avance de un 0,15%, un 0,16%. Repito, queda la apertura del domingo por la noche, pero prácticamente, como vemos, va a cerrar en tablas este mes de junio la cotización del euro dólar, denotando claramente la indecisión de los inversores en el mediano y en el largo plazo, como también lo denota el hecho de que desde su punto de partida anual, desde el 1,3205, en estos momentos la cotización, y como comentábamos anteriormente, retrocede en el entorno solamente del 1,5%. Indecisión total en la cotización del euro dólar en este primer semestre que hemos tenido. Vamos a ver los máximos y los mínimos que hemos tenido desde que abrió el mercado el día 1 de enero. El máximo intraanual lo tenemos en el 1,3729 y el mínimo intraanual lo tenemos en el 1,2763. Tan solo un 7% de diferencia de máximo a mínimo en este primer semestre para la cotización del euro dólar. Denota claramente la indecisión, como denota también el mes de junio, que vamos a tener el cierre prácticamente en el mismo punto donde abrió. Cuidadito, porque esta vela con connotaciones muy bajistas podría hacerle daño a la cotización del euro dólar, sobre todo mientras siga por debajo, sobre todo si tenemos el cierre mensual por debajo de la directriz alcista de muy largo, que como hemos visto anteriormente es lo que rige a la cotización y es lo que imanta la cotización mes tras mes y trimestre tras trimestre. Cuidadito, detalles importantes a tener en cuenta de temporalidad mensual. Vamos a temporalidad semanal, por si nos ofreciera algún detalle adicional, poquitos detalles adicionales. Simplemente ver la vela bajista con la que nos va a cerrar el periodo semanal, un retroceso de un 0,61%. Aquí apreciamos perfectamente el respeto fiel de la directriz alcista de muy largo plazo. Esta semana es lo que le ha dado la vida a la cotización
del par y por la parte de abajo soportando perfectamente el 1.3003. Como vemos, nos cierra con una formación de vela de pirinola con un 0,61% a estas horas de negociación del viernes. De temporalidad semanal no vamos a destacar nada más. Vamos a un gráfico de temporalidad diaria por si pudiéramos sacar alguna información adicional de la cotización del par euro-dólar. Poquita información adicional, simplemente debemos de tener en cuenta este cruce de líneas, directriz bajista de mediano que nos viene desde el día 1 de febrero del presente año, que fue quebrada al alza el pasado día 4 de junio, cuidado por si llegara la semana que viene a esta triple barrera, también delimitada por la directriz alcista de mediano que nos viene desde el 24 de julio del pasado año. Vamos a verla en detalle. Una directriz alcista ya de abanico, porque tuvimos otro quiebre de línea de tendencia que nos salía desde el mismo punto, desde el día 24 de julio del pasado año 2012, pero esta línea, aunque sea de abanico, está vigente y no ha sido quebrada en ningún momento. Atentos a esta triple barrera porque coincide con la directriz bajista de mediano que nos viene desde el día 1 de febrero y con la congestión de mediano largo del 1.2936. Triple barrera que va a ser clave para la semana que viene en caso de que la cotización consiga quebrar el 1.3003 y ataque esta triple barrera por las tres razones que hemos detallado anteriormente. Cuidadito, repito, muy importante este soporte del 1.2936. De temporalidad diaria nada más, simplemente como en los tres últimos días de semana ha golpeado fuertemente esta congestión de largo plazo, convertida ya en congestión de largo plazo, ha pasado de mediano largo a largo plazo esta semana y vemos como siempre es muy respetado. Muro de contención histórico a tener en cuenta, va a ser clave. Puede ser el salvavidas el domingo por la noche cuando abra el mercado o por el contrario si tuviéramos una apertura mensual el mes de julio nos abriera ya por debajo del 1.30, cuidadín porque la cotización se nos podría precipitar para el segundo semestre del presente año. De temporalidad diaria nada más que destacar y nos vamos al gráfico de 4 horas. Volvemos al gráfico de 4 horas para colocarle los principales soportes y resistencias para la semana que viene. Como comentábamos, vital, va a ser el 1.3003 el domingo por la noche cuando abra el mercado, si es que hoy viernes al final consigue cerrar por encima de este muro de contención. Si se apoya el domingo por la noche cuando abra el mercado en este muro, nos vamos a buscar el 1.3085, que a la postre esta semana ha sido clave para sujetar a la cotización del par. El 1.3085 va a ser la primera resistencia que se encuentre la cotización del euro dólar el domingo por la noche cuando abra el mercado. Desde ahí nos vamos a esta doble barrera, directriz alcista de muy largo y congestión de mediano en el 1.3125. Si consigue quebrarla, vamos directamente a buscar el precio de apertura anual, 1.3205, que además va a ser el principal nivel de resistencia para la semana que viene. Bueno, ni que decir tiene la importancia que tienen siempre los puntos de partida anuales. Para la semana que viene, 1.3205, principal resistencia. La siguiente delimitada por una congestión de largo plazo. 1.3265. Otra la topamos de mediano en el 1.3315. La siguiente resistencia de la misma categoría que la anterior, 1.3368 y la última en el 1.3406. Ya saben que ha sido el muro infranqueable de momento en las últimas jornadas para el par euro-dólar, esta congestión de mediano largo plazo. Vamos a ver por la parte de abajo los principales soportes que se puede encontrar la cotización del euro dólar la semana que viene. Por la parte de abajo 1.3003. Cuidadito, nivel psicológico por excelencia a 3.000 puntos de los máximos históricos del 1.60 y a 3.000 puntos de la paridad 1 a 1. Eso los inversores lo saben, de ahí que esta congestión del 1.30 les sea tan difícil separarse de ella a la cotización del euro dólar por esa fuerza de imán que ejerce sobre la misma. El domingo por la noche cuando abra el mercado, 1.3003, clave, determinante. Si consigue abrir el mes de julio por debajo de este nivel, iniciaríamos movimiento bajista. Esta triple barrera, como delimitábamos antes en temporalidad diaria, va a ser vital. Directriz alcista de mediano que nos viene desde el 24 de julio y que no ha sido quebrada en ningún momento. Directriz bajista de mediano que nos viene desde el día 1 de febrero, que ha sido quebrada pero no ha sido confirmada en el mediano plazo. Soporte principal para la semana que viene, 1.2936. Desde ahí tenemos un recorrido amplio hasta una congestión de mediano,
1,2820. Otro soporte de la misma categoría lo topamos en el 1,2760. Desde ahí nos vamos directamente al 1,2696 con gestión de largo plazo. Y el último soporte que le colocamos para la semana que viene en el 1,2635. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, vital será el 1,3003 por la parte de abajo y por la parte de arriba 1,3085 como primera fuerza de resistencia. Vamos con el siguiente par, dólar-yen. Iniciamos el recorrido en temporalidad de 4 horas para ver cómo desde el domingo por la noche, domingo día 23 de junio, arrancó la cotización, se posicionó en la congestión de mediano largo de los 98,58, donde fue rechazada fuertemente el lunes en sesión asiática. Desde ahí se nos precipitó hasta la congestión de mediano de los 97,30, que a la postre sería vital para la cotización del par. Vemos como día tras día ha golpeado este muro de contención de mediano y no ha conseguido quebrarlo. Como vemos, el miércoles, día 26, inició ya movimiento alcista desde este nivel de congestión y desde ahí poquito a poco ha ido recuperando terreno. Se posicionó en la sesión americana del jueves día 27, de nuevo golpeando la congestión de mediano largo de los 98,58 y vemos como en la sesión asiática del viernes día 28 ya la ha quebrado y se ha desprendido de la misma. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, 99,75, este nivel lo va a estar esperando por la parte de arriba y por la parte de abajo lo esperará la congestión de mediano largo de los 98,58 junto con esta directriz alcista de cortito plazo. Vamos al gráfico de temporalidad trimestral para ver cómo nos va a cerrar el trimestre. Como vemos, sigue bajo la presión bajista de esta directriz de muy largo plazo, quebrada al alza en el primer trimestre del presente año, y vemos cómo también este trimestre va a cerrar en positivo la cotización del dólar yen con un avance de un 5,53% desde el día 1 de abril. De temporalidad trimestral no detallamos nada más, nos vamos a un gráfico de temporalidad mensual para ver qué es lo que nos ofrece la cotización de este par. En primer lugar, vamos a ver lo que avanza desde su punto de partida anual en los 86,76. La cotización del par avanza en el entorno del 14%. A estas horas de negociación, un 14,5%. De avance, es un avance bastante importante para un semestre en la cotización del par dólar yen. Como vemos, está muy cercana la cotización a esta congestión de largo plazo. Recordemos que fue quebrada al alza el pasado mes de mayo, estaría realizando una confirmación. Se nos va a quedar unos puntitos por debajo. Si en estas 2 horas que quedan todavía de negociación del viernes no lo remedia la cotización, pues seguramente cerrará un poquito por debajo, pero será vital el domingo por la noche. La apertura del mes de julio por encima o por debajo de los 99,75 va a ser vital, porque si lo hiciera por encima el día 1 de julio podría encontrar apoyo para continuar estos movimientos alcistas. Por el contrario, si el 1 de julio nos abriera por debajo de los 99,75, podríamos esperar movimientos bajistas para los próximos meses. Esto para operativas de largo y de muy largo plazo. Como vemos, el mes de junio nos va a cerrar con un retroceso ligero, pero retroceso de un 1,33% a estas horas de negociación. De temporalidad mensual no destacamos nada más. Nos vamos a un gráfico de temporalidad semanal para ver si puede ofrecernos informaciones adicionales. Bueno, poquito más. Simplemente ver la vela alcista con la que nos va a cerrar esta semana la cotización con un avance de un 1,44%. Va a quedar encerrada entre estos dos muros de contención, el de largo plazo de los 99,75 y el de mediano largo en los 98,58. Por la parte de arriba vemos cómo los 103,30 fue determinante y clave durante 2 semanas consecutivas, sujetando al alza a la cotización del par. Vamos a un gráfico de temporalidad diaria por si nos puede ofrecer alguna información adicional. Bueno, la directriz alcista de mediano que nos viene desde el 13 de noviembre del pasado año, quebrada y confirmada en el corto plazo, quebrada el pasado día 6 de junio, confirmada el pasado día 10 de junio, desde ahí su movimiento bajista con recogida de beneficios y en estos momentos se dirige a ella en caso de que quiebre los 99,75. Atentos porque ejercerá fuerza de resistencia seguramente ayudado por esta congestión de mediano en los 100,68 o en la siguiente en los 101,60. Lo veremos
a continuación cuando le coloquemos los principales soportes y resistencias, pero cuidadito con esta directriz porque como vemos en el corto plazo ya la ha quebrado y la ha confirmado, pero podría ir a realizar una confirmación un poquito más potente de espacio-tiempo. Vamos al gráfico de 4 horas y le colocamos soportes y resistencias para la semana que viene. Comprimimos un poquito para verlo más en detalle. Por la parte de arriba, el domingo por la noche, cuando abra el mercado, se va a encontrar con la congestión de largo en los 99,75, vital para la evolución del par la semana que viene. De los 99,75 nos topamos con una congestión de mediano en los 100,68. Desde ahí nos encontramos con la directriz alcista de mediano desde el 13 de noviembre del año 2012 que ejercerá fuerza de resistencia junto con los 101,63. De hecho, le vamos a colocar la principal resistencia de la semana que viene en los 101,63. Siguiente resistencia, congestión de mediano largo, 103,30. Recuerden que ha sido el muro con el que ha chocado en este año 2013 y está cercano a los máximos de los últimos 3 años. 103,30. Siguiente resistencia, congestión de mediano, 104,53. La última que le colocamos para la semana que viene. Por la parte de abajo, esta doble barrera, congestión de mediano largo y directriz alcista de cortito plazo ejercerán fuerza de soporte sobre la cotización el domingo por la noche cuando abra el mercado, si es que fuera a realizar un movimiento de confirmación del quiebre de esta congestión de mediano largo. Esta doble barrera, repito, será clave para el domingo por la noche cuando abra el mercado. De quebrar a la baja esta doble barrera, vamos a buscar los 97,30, clave durante toda la semana que hemos terminado golpeando día tras día y sin quebrar siquiera ni en una temporalidad de 4 horas, mucho menos en temporalidad diaria. 97,30, soporte importante para la semana que viene. Desde ahí vamos a buscar una congestión de mediano plazo que ejercerá fuerza de soporte en los 96,72, directamente a otro soporte de la misma categoría que el anterior en los 95,40 y la congestión de mediano largo de los 94,64 ejercería como última fuerza de soporte para la semana que viene. Cuando abra el mercado el domingo, por la parte de arriba vigilando los 99,75, muy cercano al nivel psicológico de los 100 yenes por dólar, y por la parte de abajo, cuidado con esta doble barrera, directriz alcista de corto y congestión de mediano largo, porque serán claves el domingo por la noche cuando abra el mercado. Continuamos con el siguiente par, dólar franco suizo. Bueno, por la parte de arriba, el nivel de congestión de mediano de los 0,9465, implacable de momento, ha pasado momentáneamente en alguna situación, pero como vemos no ha conseguido ni siquiera cerrar una temporalidad de 4 horas por encima de este nivel. Muro de contención importante, congestión de mediano. Como vemos va a quedar atrapada la cotización entre la congestión de mediano de los 0,9465 y la directriz alcista de corto que nos arranca desde el pasado día 19 de junio. Cuidado a estos detalles, a esta doble barrera, porque el domingo por la noche cuando abra el mercado será clave. Vamos a realizar un resumen de lo que ha sucedido con la cotización. Como siempre, arrancó el domingo por la noche, día 23, en los 0,9368. Fue a buscar este muro de contención de los 0,9340. No consiguió cerrar por debajo en temporalidad diaria y desde ahí la recuperación que le llevó a la triple barrera. Directriz bajista de mediano, directriz alcista de la misma categoría y congestión de mediano largo. Este apoyo que tuvo la cotización después del quiebre del día 26 en la sesión europea, miércoles, este apoyo en la sesión americana le dio impulso alcista para ir a probar por primera vez la congestión de mediano de los 0,9465 en sesión americana del jueves día 27. Como hemos comentado a la postre, ha sido el muro infranqueable por la cotización del par, clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Vamos al gráfico de temporalidad mensual. Primero el de temporalidad trimestral para ver cómo nos va a cerrar el trimestre, la cotización de este par, el trimestre y el semestre. Bueno, sigue bajo la presión bajista de esta directriz de muy largo plazo que nos arranca en 1985. Directriz que se encuentra, como vemos, bastante alejada todavía de la cotización. Ni siquiera ha podido ir a testear esta directriz de muy largo plazo. Como podemos ver en la imagen, el trimestre nos va a cerrar con un ligero retroceso de un 0,48%, un retroceso
mínimo para la cotización. Vamos a expandir un poquito el gráfico para ver más en detalle cómo nos va a cerrar con una formación de pirinola. Esta vela en formación de pirinola prácticamente con una indecisión total sobre los inversores, con un retroceso mínimo de un 0,48% a estas horas. Por la parte de arriba, como vemos, esta congestión de muy largo plazo en los 0,9680 está siendo vital trimestre tras trimestre, como vemos. Lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trimestres intentando, golpeando y no lo consigue. Mientras no consiga evolucionar por encima de los 0,9680 no vamos a ver movimientos alcistas de muy largo plazo en el par y mucho menos si no nos quiebra al alza esta directriz que nos viene desde 1985. En fin, el par lo tiene de momento bastante difícil para ver movimientos alcistas en este año 2013, en este segundo semestre que comenzaremos el lunes de la semana que viene. Vamos al gráfico de temporalidad mensual. Bueno, condición de rango totalmente desde hace 2 años prácticamente. Como vemos, la cotización va a cerrar con un retroceso en este mes de junio con un retroceso de un 1,12%, un poquito más de un 1% a estas horas de negociación. Por la parte de arriba, como hemos comentado anteriormente, los 0,9680 ha sido clave ya en este año 2013, sujetando a la cotización. Siempre respeta este nivel, este muro de contención, recuérdenlo por si se lo encuentran a lo largo de este año 2013 para operativas de largo y de muy largo plazo. Por la parte de abajo, como vemos, el punto de partida anual en este trimestre que vamos a cerrar le ha dado la vida en los 0,9148, como lo veremos a continuación en temporalidades más pequeñas. De temporalidad mensual nada más, nos vamos al gráfico de temporalidad semanal, donde aquí podemos apreciar ese apoyo que tuvo, como vemos la cotización hace un par de semanas, ese apoyo en el precio de apertura anual que de momento le está dando la vida para avanzar. Desde el día 1 de enero la cotización, vamos a ver cuánto avanza la cotización del par dólar franco suizo desde su punto de partida anual 0,9148 en estos momentos, pues un poquito más del 3%, un 3,21% de avance en el dólar franco suizo desde su punto de apertura anual. La semana la vamos a cerrar también con avances, como vemos esta vela potente con un 0,93%, casi un 1% de avance en el periodo semanal. Vamos al gráfico de temporalidad diaria para ver detalles sobre esta temporalidad. Vamos a llamar la atención sobre la directriz bajista de mediano plazo que nos viene desde el 24 de julio del pasado año. Es importante los detalles que vamos a ver. Esta directriz fue quebrada al alza el pasado mes de mayo, el 9 de mayo exactamente. La cotización se nos desprendió con fuerza y como vemos cuando vino a realizar una confirmación no tuvo fuerzas para sujetar a la cotización y realizar esa confirmación y se nos ha venido para abajo. Estaría realizando la confirmación en estos momentos ya de mediano largo plazo, con el apoyo que ha tenido en la congestión de mediano largo de los 0,9392. Cuidadito porque mientras siga por encima de los 0,9392 no vamos a ver movimientos bajistas en estos primeros compases del segundo semestre del presente año. Este nivel de los 0,9293 va a ser vital. Como vemos, la directriz alcista de mediano que nos viene desde el día 1 de febrero, probada ya a primeros del mes de mayo, quebrada y confirmada en el cortito plazo, ya se ha posicionado por encima de la misma. Cuidado, si volviera por debajo de esta triple barrera, pues como comento, podríamos visitar otra vez el precio de apertura anual en el próximo mes de julio. De momento, mientras respete los 0,9392, eso no se va a producir. Y por la parte de arriba, el domingo por la noche, cuando abra el mercado, vigilando muy de cerca los 0,9465, porque como vemos en la imagen, es la pieza inmediata a batir. Vamos al gráfico de 4 horas para colocarle principales soportes y resistencias. Por la parte de arriba, para la semana que viene, como ya hemos comentado, vital 0,9465. Si consigue un quiebre definido y confirmado, nos vamos a buscar una congestión de mediano plazo, 0,9592. Desde ahí la principal resistencia de semana, delimitada por la congestión de muy largo plazo que hemos apreciado anteriormente en temporalidades mayores. 0,9680, testeada durante 7 trimestres consecutivos y no ha conseguido cerrar por encima de este nivel. 0,9680, vital la semana que viene
principal resistencia. Desde ahí vamos a buscar una última en la congestión de mediano 0,9780. Como ven, bastante alejada ya de la cotización actual a unos 350 puntos. Por la parte de abajo, si la cotización no consigue remontar los 0,9465 y nos quiebra la directriz alcista de cortito plazo que se nos genera desde el día 19 de junio, le haríamos una visita a esta triple barrera de la cual ya hemos hablado anteriormente en temporalidad diaria. 0,9392 va a ser clave para la semana que viene, de hecho va a ser el principal soporte. Quebrado los 0,9392 nos vamos a una congestión de mediano, 0,9340. Otra de la misma categoría la topamos en los 0,9253 y desde ahí directamente al precio de apertura anual 0,9148 como última fuerza de soporte, a 300 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, cuidadito con los 0,9465, por la parte de abajo 0,9392 va a ser el primer soporte y el principal de semana. La principal resistencia, recuerden que la seguimos delimitando en este muro de congestión de muy largo plazo, 0,9680. Continuamos con el siguiente par, el libra-dólar. Acudimos al gráfico de 4 horas, en primer lugar, para ver los movimientos que nos ha realizado desde el domingo por la noche cuando abrió el mercado. Movimientos alcistas hasta realizar un máximo intrasemana en el 1,5480, merodeando la congestión de mediano del 1,5449, como vemos durante toda la sesión del lunes y en el inicio de la sesión asiática del martes día 25. En la sesión americana ya movimiento bajista, confirmando el quiebre del 1,5449 en la sesión asiática del miércoles día 26 y desde ahí quebrando niveles ha estado ya durante los últimos días de negociación. Como vemos, el 1,52, esta congestión de mediano, nivel psicológico además, le ha dado la vida. Se la dio ya en sesión americana el jueves día 27 y vemos cómo intenta cerrar hoy viernes por encima de este nivel. Será vital el 1,52, 1,5201 exactamente nos pasa esta congestión de mediano. Será vital el domingo por la noche cuando abra el mercado. También se nos ha generado ya esta directriz bajista de cortito plazo que nos arranca el día 19 de junio. Vistazo al gráfico de temporalidad trimestral. Bueno, en temporalidad trimestral apreciamos perfectamente cómo va a cerrar el trimestre prácticamente en el mismo nivel en el que nos abrió, merodeando el 1,52. También el mes de junio, como veremos a continuación, va a cerrar sobre este nivel porque fue la apertura del día 1 de junio. Muchas casualidades sobre este nivel de congestión de mediano plazo que ya vamos a tener que cambiarlo de categoría porque es muy respetado históricamente. 1,52. Como vemos, ni avanza ni retrocede en temporalidad trimestral. Vamos al gráfico de temporalidad mensual. Para ver los detalles, llamar la atención sobre la directriz alcista de largo desde enero del año 2009, quebrada a la baja en febrero de este año. Cuidadito. Vemos este doji bajista con el que nos va a cerrar perfecto este mes de junio. Implicaciones bajistas totalmente, veremos a ver si se cumplen o no, pero la vela de junio tiene unas implicaciones bajistas muy potentes, sobre todo teniendo en cuenta que la cotización ha sido rechazada ya 3 meses seguidos del 1,5604 y del 1,5508. Esta franja de 10 puntos no son ni más ni menos que el precio de apertura anual del año 2011 y el precio de apertura anual del año 2012. Los inversores, como siempre, con su memoria tremenda lo han recordado y durante 3 meses ha sido zona infranqueable en este año 2013. Cuidadito a todos esos detalles. Como vemos, el mes nos va a cerrar con una formación de doji ni avanza ni retrocede en el periodo mensual. Mientras la cotización siga por debajo de la directriz alcista de largo, no vamos a ver movimientos alcistas de recuperación para este año 2013. Vamos al gráfico de temporalidad semanal, donde vamos a destacar muy poquito. Simplemente el retroceso que mantiene desde el punto de partida anual y desde el punto de partida semanal. Desde su punto de partida anual, 1,6248, la cotización del par retrocede un 6,40%.
en estos momentos, un 6,40, un 6,44 exactamente. Y el periodo semanal también, como vemos, nos va a cerrar con una vela potente de más de un 1%, exactamente un 1,21% vamos a tener de retroceso la semana que estamos a punto de terminar. Cuidado con este nivel de congestión de mediano largo, nivel psicológico por excelencia de momento en la cotización del par libra-dólar, merodeando el 1,50, este doble apoyo que tuvo en mayo durante 2 semanas consecutivas, le salvó la vida a la cotización. Veremos a ver si vuelve sobre el mismo, si tiene la misma fuerza o por el contrario es quebrado. Va a ser vital la semana que viene en caso de que ataque este nivel. En temporalidad diaria, poquito que destacar de la cotización de el par libra-dólar, simplemente que esta directriz alcista que se nos genera desde el 12 de marzo, quebrada a la baja el pasado día 12 de mayo, ha ido a realizar una confirmación de mediano plazo y de ahí ya tenemos el movimiento bajista de rigor. Como siempre, las congestiones de mediano, este par las respeta muy bien, las quiebra, las confirma y como vemos el 1,52 potente será el domingo por la noche cuando abra el mercado. Vamos ya al gráfico de 4 horas y le colocamos principales niveles para la semana que viene. Si encuentra apoyo la cotización en el 1,52 cuando abra el domingo por la noche, la primera resistencia, congestión de mediano, la vamos a encontrar en el 1,5276. Atentos porque como vemos, el viernes ha sido determinante para sujetar al alza a la cotización del par. Línea de tendencia bajista de corto y congestión de mediano en el 1,5276 serán vitales en los primeros compases de negociación de la semana que viene. Si consigue quebrar esta doble barrera, nos vamos a otra doble barrera, merodeando el 1,5365, congestión de mediano. También nivel potente y respetado que además vendrá acompañado por una directriz bajista de mediano que seguramente ayude a este nivel del 1,5365. Siguiente resistencia, congestión de mediano plazo. 1,54, 48,5, 1,54, 49. Desde ahí nos llegamos a una congestión de mediano largo en el 1,5508. La siguiente resistencia y última de la semana que viene, 1,5540 a 340 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, el domingo por la noche debe de quebrar el 1,5201. Si ya tuviéramos en la apertura del mes de julio por debajo del 1,5201, sería un detalle muy importante para iniciar movimientos bajistas hasta la congestión de mediano del 1,5103. La siguiente barrera de soporte y principal de semana, ya lo comentábamos anteriormente en temporalidades superiores, 1,5005, congestión de mediano largo, nivel psicológico. Otro soporte lo topamos en una congestión de mediano 1,4948 y desde ahí nos llegamos al último soporte para la semana que viene 1,4853 a 350 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, vigilando de cerca cuando abra el mercado 1,5201, por la parte de arriba 1,5276. Continuamos con el siguiente par. AUD-USD, dólar australiano, dólar americano. Movimiento bajista, como ya apreciamos en la imagen, salta a la vista el nivel de congestión de muy largo plazo de los 0,9325 ha sido determinante esta semana. Como vemos en la sesión americana del miércoles día 26 lo intentó también en la sesión asiática del jueves, en la sesión europea y en el inicio de la sesión americana del jueves día 27. Implacable y determinante cómo podemos apreciar este muro de congestión que probó el pasado día 11 de junio y que nos quebró a la baja el pasado día 19 de junio. Hubiera realizado una confirmación perfecta esta semana y cuidadito porque mientras no vuelva a recuperar los 0,9325 en este año 2013 los movimientos alcistas para el AUD-USD estarán totalmente vetados. Por la parte de abajo vemos cómo ha sido soportado de momento este viernes por un nivel de categoría intermedia en los 0,9140. Vamos al gráfico de temporalidad trimestral para ver este cierre semestral y trimestral. Vemos cómo nos va a cerrar el trimestre con un movimiento bajista muy potente. Vamos a tirar unos avances porcentuales para ver estos retrocesos tan potentes desde el precio de apertura trimestral en el 1,0420,
va a cerrar el trimestre con un retroceso de más de un 12%, un 12-15% en estos momentos de negociación de hoy viernes. Importante, vela bajista, como vemos, muy potente después de haberse pasado prácticamente año y medio durante 6 trimestres consecutivos, un poquito por encima de la paridad 1 a 1. Vemos cómo nos ha quebrado la paridad 1 a 1 y lo que es más importante, esta congestión de muy largo plazo que la cotización tiene en los 0,9880. Mientras no vuelva por encima, no vamos a ver movimientos alcistas importantes. De temporalidad trimestral, bueno, destacar esta directriz alcista que nos arranca en el año 2001 y que tiene su punto de apoyo en el año 2008. Como vemos, muy alejada de la cotización, nos pasaría en la zona de los 0,70, muy alejada y bastante poco probable que la toque en los próximos meses, pero bueno, tiene un movimiento bajista muy potente y con vistas a finales de año, pues 2.000 puntos tampoco son demasiados, por si quieren tomarlo en cuenta. Bueno, vamos al gráfico de temporalidad mensual. De temporalidad mensual vamos a destacar los retrocesos que tiene la cotización desde su punto de partida anual 1,0391. Como vemos, en el periodo anual retrocede un 11,94%. Retrocede menos que en el periodo trimestral porque la apertura anual la tuvimos un poquito por debajo de la trimestral. De ahí que retroceda en el periodo anual un poquito menos que la trimestral. La tuvimos el arranque un poquito por encima del anual. De la gráfica de temporalidad mensual, poquito, simplemente la directriz alcista de largo que nos arranca en febrero del año 2009, quebrada, confirmada en el cortito y se nos ha desprendido ya claramente. Como comentábamos anteriormente, los 0,9325 han sido vital esta semana. Lo vamos a apreciar a continuación en temporalidad semanal. Vemos cómo este rechazo potente esta semana pues ha catapultado a la cotización del par a merodear la zona de los 0,9150, incluso ha llegado a amenazar la zona psicológica de los 0,91 de temporalidad semanal. Nada más, ver los movimientos técnicos totalmente respetando siempre las congestiones de mediano y de largo plazo y cuidadito porque este rechazo le puede hacer daño a la cotización de la USD. Como vemos, vamos a terminar la semana con este martillo bajista. Prácticamente es una formación de martillo bajista, implicaciones bajistas con un retroceso de un 0,60%. Un retroceso mínimo, pero cuidadito porque este rechazo desde los 0,9325 es con lo que debemos de quedarnos. Vamos al gráfico de temporalidad diaria, poquitos detalles de temporalidad diaria, prácticamente ninguno, simplemente pues volver sobre los 0,9325 y estos detalles que nos deja la semana. De temporalidad diaria no vamos a destacar absolutamente nada más. Vamos al gráfico de 4 horas y le colocamos ya soportes y resistencias para la semana que viene. Comprimimos un poquillo para verlo mejor. Vamos a colocarle en primer lugar las resistencias. Si el domingo por la noche, cuando abra el mercado, consiguiera encontrar apoyo en este nivel intermedio de los 0,9140, atacaríamos la directriz bajista de corto sobre los 0,9250 aproximadamente. Dependiendo el día en el que atacara esta directriz, pues sería en un nivel u en otro. Con intenciones seguramente, si la quiebra, de ir a atacar los 0,9325. Ya sabemos, vital, va a ser la principal resistencia para la semana que viene, 0,9325, congestión de largo. Desde ahí nos llegaríamos a una congestión de mediano largo, 0,9430. De los 0,9430, una congestión de mediano como última resistencia en los 0,9564, prácticamente a 400 puntos, a 415 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo debe de quebrar los 0,9140. Si lo consiguen, nos topamos con una congestión de mediano, 0,8980, directamente al principal soporte de semana, 0,8885. Cuidado con esta congestión de muy largo plazo porque será el principal muro con el que se encuentre la cotización en caso de que siga estos movimientos bajistas potentes. Y un último nivel de categoría intermedia en los 0,8725, a 425 puntos de la cotización actual. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, vigilando por la parte de abajo los 0,9140 y por la parte de arriba los 0,9325.
Continuamos con el par euro-yen. Bueno, la vida le ha vuelto a dar los 126,96, esta congestión de largo plazo, como después veremos en temporalidades mayores, siempre respetada, aunque en temporalidades pequeñas se la puede pasar un poquito por arriba o por abajo, pero siempre la respeta, como comento, ya lo veremos después en temporalidades mayores. Lo que más debe de llamarnos la atención es el respeto que tiene siempre de los 129,48, que será vital el domingo por la noche cuando abra el mercado. Como vemos, la sesión del viernes se ha mantenido encerrada entre la directriz bajista que se nos genera desde el día 22 de mayo del presente año, cuidadito porque ya fue testeada a mediados del mes de junio sin tener éxito y vemos cómo nos va a cerrar hoy viernes ya por encima de la misma. Detalles importantes a tener en cuenta porque esta directriz nos viene ya desde hace 40 días y ya tiene suficiente potencia. Si encontrara un apoyo el domingo por la noche cuando abra el mercado en esta directriz, podríamos atacar los 129,48, que repito, será clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Vamos al gráfico de temporalidad trimestral para ver los detalles que nos deja la cotización de este par. Bueno, vemos cómo nos va a cerrar por fin un trimestre por encima de la directriz alcista de muy largo plazo que se nos genera desde el año 2000. Directriz bajista que fue quebrada ya en el año 2010, en el segundo trimestre, fue confirmada y nos proporcionó ya su recorrido hasta la zona de los 93,90 yenes por euro. Desde ahí ha recuperado. Fue respetada en el primer trimestre del presente año, pero vemos, salvo que ocurra algún cataclismo este fin de semana, pues nos va a cerrar por encima de la misma el segundo trimestre del presente año, es decir, el semestre nos va a cerrar por encima. Esta directriz es vital, los inversores siempre la recuerdan, aunque haya sido quebrada en el largo plazo, para operativas de corto, mediano y de largo plazo se van a acordar de ella siempre, y eso lo veremos a continuación también en temporalidades más pequeñas. Lo que llevamos, en el cierre trimestral, porque ya estamos cerrando prácticamente el trimestre, vemos esta vela potente con la que nos va a cerrar la cotización del euro-yen con un avance un poquito más del 7%, un 7,01% exactamente. Vamos al gráfico de temporalidad mensual para ver los detalles que nos ofrece la cotización. Detalles importantísimos en temporalidad mensual. Este apoyo puede ser vital para el euro-yen. Como vemos, testeando los 126,96 al alza junto con la directriz alcista de muy largo plazo, como hemos comentado anteriormente, siempre la respeta, aunque esta directriz haya sido quebrada. Es un muro de contención histórico y recordado siempre por los inversores. Vemos cómo fue golpeada en enero, en febrero, en marzo, en abril ya consiguió posicionarse por encima, llegó incluso a la zona de los 133,55 a este muro de contención de largo plazo y desde ahí habría venido a realizar una confirmación de esta doble barrera directriz alcista de muy largo y congestión de largo en los 126,96. Atentos porque mientras esta doble barrera no sea quebrada a la baja en este año 2013, ya los movimientos bajistas estarán vetados en el euro-yen. Este apoyo que parece haber encontrado en este mes de junio puede servirle para continuar con los movimientos alcistas, siempre y cuando, repito, esta doble barrera no sea quebrada a la baja. Y por la parte de arriba vital será los 133,55. El mes de junio, como vemos, va a cerrar con esta formación con implicaciones alcistas, aunque el cuerpo es bajista, la mecha, como vemos, es muy larga y tiene implicaciones alcistas este doji con el apoyo en la doble barrera. El retroceso que tenemos en el periodo mensual es de un 1%, en estos momentos un poquito más del 1%. De temporalidad mensual no destacamos nada más, nos vamos a temporalidad semanal para ver algún detalle adicional que nos pueda marcar. Bueno, vemos cómo durante 2 semanas consecutivas la directriz alcista de muy largo, como dicen en mi tierra, ha sido la madre del cordero, soportando y apoyando perfectamente a la cotización. Está dando la vida junto con la congestión de largo de los 126,96, que es vital y va a ser vital en las próximas semanas y en los próximos meses esta doble barrera. Como vemos, la semana nos va a cerrar con un avance de casi un 1%, un 0,86% a estas horas de negociación nos va a cerrar la cotización del euro-yen esta semana.
Vamos a temporalidad diaria por si nos proporciona alguna información adicional. Directriz alcista de mediano desde el 13 de noviembre. Como vemos, quebrada y confirmada en el cortito plazo. Vemos como durante 2 días consecutivos estuvo dando golpes, de nuevo confirmando este movimiento a la baja para soportar por los 126,96. La cotización está encerrada entre los 129,48 por la parte de arriba, como podemos ver esta congestión de mediano, y por la parte de abajo 126,96, que serán vitales el domingo por la noche y en los primeros compases de negociación del mes de julio. Volvemos al gráfico de 4 horas y le colocamos principales soportes y resistencias para la semana que viene. En primer lugar, las resistencias. Vital, como comentábamos, los 129,48. Como vemos, golpeando durante toda la sesión del viernes y no ha podido cerrar por encima del mismo. Queda todavía hora y media de negociación, pero bueno, todo cabe indicar que cerrará por debajo de los 129,48. El domingo por la noche, primera resistencia que se va a encontrar la cotización del par. Desde ahí nos vamos a la zona de los 130,80. Directriz alcista de mediano que seguramente será recordada por los inversores y ejercerá fuerza de resistencia. 130,80. Congestión de mediano, siguiente resistencia, 131,82. La siguiente y principal de la semana que viene, 133,55. Recuerden que ha sido de momento el muro infranqueable en este año 2013 por la cotización del par euro-yen, como hemos visto anteriormente, en temporalidades superiores. 133,55, principal resistencia, y de ahí le colocamos la última en la zona de los 135,35. Como vemos, ya muy alejada de la cotización actual a más de 600 puntos. Por la parte de abajo, si la cotización consigue volver por debajo de esta directriz bajista de corto mediano, 128,80, atacaríamos la congestión de largo de los 126,96. Desde ahí, la directriz alcista de muy largo ejercería fuerza de soporte. El principal soporte se lo vamos a delimitar entre la directriz alcista de muy largo y la congestión de mediano de los 125,30. 125,30, por consiguiente, principal soporte para la semana que viene. Muro de contención, siempre respetado también por la cotización. Desde ahí vamos a buscar una congestión de la misma categoría que la anterior. 124,34, recorrido bajista potente hasta una congestión de mediano largo en los 121,70 como último soporte para la semana que viene. La clave inmediata viene delimitada por la parte de arriba por los 129,48, congestión de mediano, y por la parte de abajo por la directriz bajista de corto mediano plazo, 128,80. El domingo por la noche estas barreras serán claves para seguir la evolución del par euro-yen. Bueno, pues terminamos el análisis de previsión para la semana que viene, del 1 al 5 de julio del presente año 2013. Como siempre, esperamos que estos comentarios, esta lectura de mercado les sea de utilidad. Ya saben dónde estamos. Cualquier duda, cualquier comentario, nos lo hacen llegar a través del formulario de contacto de nuestra página, de nuestro correo foresíndices@hotmail.es, a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, en fin, si quieren llegar a nosotros, tienen unos medios muy facilitos para poder hacerlo y consultarnos lo que deseen. Nada más, muchísimas gracias, que pasen muy buen fin de semana y ya saben que el lunes a primera hora a las 5:30 GMT tendrán colocado el análisis de operativa intradía. Gracias, buen fin de semana y hasta el lunes.